Muy bien. Muy lindas palabras, Juan, y les agradezco. Buen día a todos y a todas. Buen día, tucumanos. Buen día, tucumanas. Buen día, argentinos, argentinas. Feliz Día de la Patria. Hace 205 años la Argentina declaró aquí su independencia. A veces me gusta aprovechar estas fechas para darnos cuenta del país que tenemos, del país que fuimos capaces de construir, del que hablaba Juan. Y para que pensemos también en cómo ese pasado muchas veces se repite en el presente. Aquel 9 de julio de 1816, la Argentina era un país que transitaba un proceso independentista que se había iniciado en 1810. Aquel 25 de mayo, cuando allá en Buenos Aires un gobierno se declaró autónomo de la corona española. Pero eso no era la declaración de independencia, era simplemente el reconocimiento, el desconocimiento del rey español para gobernar en nuestro suelo y la conformación de un primer gobierno que iniciaba un proceso que terminó acá en 1816. Y fue un proceso asignado por muchas dificultades, no fue un proceso fácil. Fue un proceso de muchos desencuentros, fue un proceso de muchas guerras, fue un proceso de muchas batallas, en donde sobresalieron hombres y mujeres de nuestras fuerzas. 3 nombres me vienen a la memoria siempre. El primero, el de José de San Martín, el gran libertador de América. El que entendió que para que la América fuera libre y para que Argentina concretara su libertad, había que terminar con el avance realista que venía de Chile y que venía de Perú. Y fue capaz de hacer algo increíble, cruzar los Andes como lo cruzó. Y después entendió que debía atacar a los realistas en Lima, yendo por el Pacífico, y allí fue. Pero necesitaba, San Martín, alguien que cuide la frontera norte. Y entonces le encargó a Belgrano ese ejército del norte. Y Belgrano, que es un ser impresionante, un hombre magnífico de nuestra historia, que era un abogado dedicado a la economía, que hacía periodismo. Un día se tuvo que calzar el traje de general y venir a luchar acá al norte para cumplir con el mandato de San Martín y para cumplir con el proyecto que tenían en común, que era el proyecto de independizar esta patria. Y allí fue Belgrano, con sus pocos conocimientos militares, poniendo todo su coraje, poniendo toda su fuerza, poniendo toda su garra, y protagonizó batallas memorables en Tucumán, en Salta. Protagonizó un hecho increíble, que es el éxodo jujeño, que fue pedirle a un pueblo que deje todo lo que tenía y que lo deje en ruinas para que el opresor no lo aproveche. Impresionante. En ese ejército del norte, Belgrano tuvo un lugarteniente, un comandante que lo acompañó, un hombre joven, don Miguel Martín de Güemes. Un hombre que sabía de la debilidad que tenía para combatir con las fuerzas que acababan de vencer a las fuerzas de Napoleón en Europa. Y organizó un ejército popular con sus gauchos. Y armó una suerte de guerra de guerrillas por orden de San Martín, que le decía ataque y escape, ataque y escape. Y lo hizo muy bien. Lo hizo acompañado por una mujer, por varias mujeres, Macacha, su esposa, pero por una mujer emblemática para la libertad de América Latina. Se llamaba Juana Zurduy. Una mujer nacida en el Alto Perú, lo que es Bolivia, y que se sumó a Güemes para proteger la frontera norte. En unos días, el 12 de julio, si no me equivoco, conmemoramos el Día de la Hermandad
entre Bolivia y Argentina. Y lo hacemos porque ese día coincide, si yo no me equivoco, con el natalicio de Juana Zurduy. Eran tiempos donde bolivianos y argentinos luchábamos por liberar la patria grande. Y déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia, porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Y es casi irónico que tengamos que enfrentar el Día de la Hermandad de Bolivia y Argentina anudiciándonos de semejante locura. Pero bueno, la Argentina de aquel entonces también tenía parte de esas locuras, ¿no? Y había una élite en Argentina que no quería que le fuera bien a Güemes, que no quería que le fuera bien a San Martín, que no quería que le fuera bien a Belgrano. En algún momento lo mandaron a Belgrano a defender las costas del Paraná y del río Uruguay, temiendo que entraran por la banda oriental del Uruguay, y lo mandaron, pobre, sin ningún esfuerzo, sin ninguna fuerza real. Y allí fue y defendió, y lo hizo bien. Cuando yo veo ese pasado y veo lo que fueron capaces de hacer esos hombres y mujeres, digo, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros? Porque esos hombres y mujeres solo tenían adversidad enfrente. Solo tenían que luchar, pelear, sin claudicar. ¿Alguien pensó alguna vez que los que declararon la independencia en aquel salón sintieron angustia? La angustia paraliza. Ninguno de los que estuvieron allí estaban paralizados. Estaban llenos de coraje, estaban llenos de fuerza, estaban llenos de convicciones. Tenían la certeza de que debían ser libres. Seamos libres, lo demás no importa nada, decía San Martín. Y así construyeron una libertad en unidad. Cuando Estanislao López en algún momento flaqueó y sintió que sus fuerzas no alcanzaban, San Martín le escribió y le dijo: siga adelante, general, o brigadier, creo que era Estanislao López, siga adelante, estamos unidos, y unidos somos invencibles. Y tenía razón San Martín, tenía razón, mucha razón tenía. Y cuando yo miro el presente, me doy cuenta que la historia, será que aquello que Nietzsche dice, que la historia es cíclica y se repite, que la historia se repite, y que hay muchos que no quieren que seamos libres, seamos soberanos, tengamos independencia, que hay muchos que no quieren, que hay muchos que siguen pensando en una patria para algunos, pero la patria no es para uno. Los constituyentes, cuando declararon la independencia, no hablaron de mí, hablaron de nosotros. Así empieza el preámbulo. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, nosotros decidimos nuestra libertad y nos enseñaron que la libertad no es un acto individual, porque la libertad entendida como un derecho individual es un tremendo acto de egoísmo. La libertad es un acto colectivo. Lo que garantiza la libertad es precisamente vivir en una sociedad libre, autónoma, independiente, capaz de construir su propio futuro, de garantizar su propio destino. Aquellas palabras de la Constitución siempre me vienen a la memoria, porque esos hombres y mujeres maravillosas de aquel tiempo pelearon como fieras para darnos a nosotros el derecho de ser un país libre.